Latinoamérica es un espacio encantado, de cuento real y cuento maravilloso. Un continente de paradojas donde la pobreza se conjuga con la imaginación. Y lamentablemente, un lugar donde los paisajes encantados conviven con la más absurda violencia. Violencia que se manifiesta no solo en grupos armados, sino en tiranías que usurparon el poder a lo largo de la historia. Caudillos civiles y militares, carismáticos, nefastos, unos más crueles que otros. Todos, sin embargo, han violado sistemáticamente y durante épocas nuestros más esenciales derechos. Y todos, o casi todos, fueron retratados por la literatura. América Latina termina siendo una especie de continente con regímenes que no han terminado de formarse, ¿no? América Latina empezó primero a tener gobiernos republicanos antes que varios países europeos que no tenían ningún asomo de gobierno representativo, y de pronto esto se queda a medio camino y por otro lado se mantienen algunas formas que parecen monárquicas, ¿no? Presidencias casi imperiales. Entonces me parece que es una tendencia de alguna otra manera a construir un híbrido, ¿no? Presidentes que se quedan más tiempo que corresponde a un periodo, gente elegida democráticamente que se porta de manera autoritaria, y por otro lado, dependiendo de los países, lugares donde sí ha habido muy fuertes tradiciones autoritarias, ¿no? Mario Vargas Llosa, el más universal de nuestros narradores, escribió La fiesta del chivo, una novela que trata los álgidos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Una novela histórica de pulcro y refinado lenguaje, un texto amplio lleno de intrincados detalles. La novela, que rebasó la documentación histórica y se convirtió en universal, llega a Lima transformada en teatro. Las descripciones y el intenso drama de Vargas Llosa se reinterpretan a la manera del director colombiano Jorge Ali Triana. La novela indudablemente contiene una cantidad de tramas, subtramas, pero tiene una columna vertebral esencial, que era la que nosotros deberíamos escoger. El punto de vista a través del cual contaríamos la historia. Es el mismo punto de vista de Vargas Llosa, que es la historia de Urania, una persona que regresa después de 30 años a su país y viene en búsqueda de su familia, de su país y sobre todo de sí misma, y de hacerle una gran pregunta a su padre, ¿por qué le hizo algo horroroso durante el régimen de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana entre el año 1930 y 1961. El régimen de Trujillo viene a ser una especie de el modelo de dictador que quisiera todo profesor, ¿no? Porque reúne casi todos los elementos necesarios para explicar qué cosa es una dictadura, ¿no? Es una persona que tiene una formación militar en su propio país, entrenado por los Estados Unidos, además, a principios del siglo XX. Él termina influyendo como 31 años en el poder, él sube el año 30 la primera vez y se queda hasta el año 61 en que lo matan, ¿no? Pero lo curioso, que es lo novedoso en realidad de Trujillo, por eso digo que es un modelo para utilizarlo y explicar las cosas, es que Trujillo se queda solamente una parte de esos años como presidente. En otras oportunidades él tiene otra persona que hace las veces de presidente. Una época pone a su hermano de presidente, por ejemplo, ¿no? O se busca una especie de figura política que le haga las veces de fachada. Lo dijimos en un informe anterior. En el Perú no se habla de política real, de política como ejercicio de poder. Obras como La fiesta del chivo, sin embargo, develan la realidad de otra manera. Son miradas de reflexión insertadas en universos de pasión. Todo lo que se ha vivido aquí en la era de Fujimori y lo que se vive políticamente creo que está reflejado también aquí en esa obra, hablando de todo lo que pasó en la República Dominicana. De hecho, creo que todo tiene mucha relación, ¿no? Y sobre todo el lado humano de las personas, ¿no? Como tú dices, también el poder, o sea, a las cosas que pueden llegar un ser humano por poder es impresionante, ¿no? Eso como que no hay fronteras ni países ni nada, ¿no? Existe en todas partes, son cosas del ser humano, ¿no? La adaptación de Jorge parte justamente del personaje de Urania, ¿no? En la novela hay como 3 líneas narrativas muy claras
y creo que él elige la historia de Urania para contar su versión de la novela, porque nosotros lo que vemos en escena es como el recuerdo, la pesadilla que Urania tiene de lo que vivió y el momento presente cuando ella viene un poco a pedirle cuentas a su padre por lo sucedido, ¿no? Entonces creo que definitivamente ves todos los aspectos de la novela sintetizados, pero creo que el punto de partida de esta adaptación es la historia de Urania. Definitivamente lo político afecta la vida individual, la vida personal, ¿no? Y creo que justamente ese personaje existe para eso, para demostrar cómo la política, el Estado, el poder, la corrupción, el abuso inciden de manera individual sobre las personas y así sobre los países, ¿no? Pero que al fin y al cabo las historias son individuales, ¿no? Una matanza es una matanza en términos generales, pero en términos específicos es la muerte de muchas personas, ¿no? Que tienen familia, que tienen, yo qué sé, hijos, padres, etcétera, ¿no? Entonces, como ese poder político, como la política directamente incide en la vida individual de cada ser, ¿no? La fiesta del Chivo ha sido montada ya en Nueva York, Santo Domingo y Bogotá. Distintos públicos y distintas reacciones. En Lima, al verla, es imposible no recordar a Fujimori, no hacer analogías con Montesinos, no revivir los terribles años 90. Entonces es muy importante que el público venga con un criterio de encontrar lo que el teatro le va a dar. No busquen encontrar toda la novela, porque no la van a encontrar. Desde aquel momento supe que sirviendo a Trujillo servía a mi país. Eso ha enriquecido mi vida. La obra efectivamente es muy fuerte, y sí nos hace reflexionar porque nos duele. Lo que vemos que le hacen a esos personajes dominicanos, hermanos nuestros, seres humanos, nos pasó a nosotros, nos pasa. Es impresionante la corrupción, el uso de las cosas que sucedían allá parecen copiadas aquí. Allí, por ejemplo, se tiraban abajo un montón de gente honorable diciendo que era homosexual, que había cometido estos actos, que orgías y cuanto, y lo publicaban en los periódicos hasta que le malograban la honra. Y después de malograr la honra, los mataban. Mataron cerca de 15.000 haitianos simplemente porque ya no los querían, eran negros que quitaban trabajo a la gente del país, hay que matarlos. Y los mataron a machete, 15.000. Es un horror. Es un horror. Entonces, claro, viéndolo de lejos, podemos entender también cómo de manera más sofisticada, son otros tiempos, también ocurren cosas aquí que son muy peligrosas y no nos damos cuenta. Yo creo que, y esto es una suposición mía, no es, ni siquiera es una aseveración, sino un presupuesto. Me imagino, y así lo siento, que esta obra está muy influenciada por experiencias políticas recientes que ha atravesado el Perú. Toda la época de Fujimori, Montesinos y todo eso, que a la hora de la verdad toda dictadura y toda tiranía tiene lugares comunes y comunes denominadores muy similares. Y yo creo que en la obra siento yo esa rabia, ¿no? Y ese grito frente a la injusticia, a lo que significa una tiranía. En un doble discurso, la violencia estatal, la de Trujillo, se confunde con la violencia más personal, la violencia contra la joven Urania. Vargas Llosa plantea acaso el paradigma de la política y la cultura latinoamericana. Somos Urania, la pequeña violada. Somos Urania, la mujer que vuelve a pedir cuentas. Somos también el padre sumiso, que complaciente baja la cabeza ante el poder. No hay dictadura sin abyección. Pero somos también Trujillo, el que explota, el que abusa, el que viola. Somos ese continente de ensueño llamado Latinoamérica, lleno de paradojas y belleza. Un cuento maravilloso, un cuento real, muchas veces sangriento.